porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, en este día en que estamos presentando al libro del Éxodo. Estábamos reflexionando sobre la presentación, evidentemente, de la estructura literaria, de lo que son los géneros literarios, en este libro muy importante, los autores, las fuentes, la fecha de composición. Y sobre todo cuando hablamos de género literario, nosotros hablamos de este lenguaje que se utiliza para que podamos comprender mejor, ¿verdad?, todo el mensaje que se quiere transmitir. Es por eso que nosotros, al mirar un poquitito los relatos del Éxodo, principalmente miramos esto que se presenta como historia. Esto es uno de los elementos importantes, ¿verdad?, como el autor normalmente presenta los libros, no simplemente, ¿verdad?, o no solamente de los libros del Éxodo, sino que también en general el Pentateuco u otros libros casi siempre se presentan como libros, ¿verdad?, que pertenecen a la historia, al género literario de la historia. Y por eso entonces se distinguen del cuento o de la fábula principalmente. No pretenden tener conexión con la realidad, ¿verdad? Grandes acontecimientos como por ejemplo la zarza que arde sin consumirse, eso encontramos en el capítulo 3, del 1 al 6, o por ejemplo las plagas, el cruce del mar. Bueno, todos estos elementos, otros también, son narrados como hechos naturales, ¿verdad?, y desprovistos de sorpresa para quienes la presencian. Entonces es aquí donde nosotros muchas veces podemos confundir cuando no estamos bien preparados. Estos son los géneros literarios que tenemos que estudiar, que tenemos que entrar, que tenemos que buscar principalmente el contenido. Porque ñandeko muchas veces ya pitantes añamañá como si fuese una cuestión histórica, ya es agüeya anguetetea. El texto no los considera una ruptura de las coordenadas históricas, sino hechos maravillosos, obrados por un Dios que tiene absoluto dominio sobre los elementos y los fenómenos de la naturaleza. Entonces, porque entonces el texto de por sí, no los considera una ruptura de las coordenadas históricas, es decir, no es que quiere también meterte simplemente en una cuestión, como decíamos, de fábula o de cuento, sino que te está metiendo dentro de una narración como si fuese histórica, ¿verdad? Pero son hechos verdaderamente maravillosos, obrados por un Dios que tiene absoluto dominio sobre los elementos y los fenómenos de la naturaleza. Tiene absoluto dominio, es decir, upeo la ñandeña ñamañajina, upea la ñandeña transmitiseajina. Es decir, que hay un Dios que domina la naturaleza, hay un Dios que está por encima de todo. Upea la oyecaseajina ñandea, yepa, que este Dios es verdaderamente un Dios que actúa sobre la vida. Es un Dios que actúa sobre todo lo que nos rodea, sobre la misma creación. Pero es ese Dios que tiene dominio. Upepe ñandela ñanguajena, upea la ñandeña entendeba en lleva, upea la isea ñandebe, el autor sagrado. Entre los pasajes narrativos encontramos intercalados textos legales. Textos legales son, ¿verdad?, los textos que te imponen una regla o que te imponen una ley de por sí. Unas veces se trata de cláusulas apodícticas que expresan una orden clara y absoluta al estilo de no matarás, por ejemplo. Entonces, cláusulas bien apodícticas, es decir, que te imponen, que te dicen,
esto se realiza así, esto se hace así. Mira la apodíctica. Y después, también otras veces la fórmula es casuística. Casuística. Y catuo y co podría ser en caso que. Las leyes son así, ¿verdad? En caso de que fulano haga tal cosa, entonces se aplicará tal cosa. La casuística, en el caso de que. Es decir, presenta un caso particular y anuncia la sanción correspondiente. O sea, en caso de que vaya a golpear, hoy cosas se llama sanción lo que va a hacer. Si un hombre golpea a su siervo, si es que un hombre golpea a su siervo, bla, 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 entonces, o a llegar y rayo, etc. Entre los textos legales, ocupa un lugar destacado el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, decálogo, ¿verdad? 10, el decálogo, los 10 mandamientos, que es una colección organizada de leyes en la que pueden distinguirse subgrupos de distinto orden. En estos 10 encontramos, ¿verdad?, de una forma muy interesante la organización, ¿verdad?, de estas leyes en subgrupos se vuelve a dividir. Como género literario, el decálogo tiene identidad propia por ser un conjunto de leyes breves. Identidad propia, el decálogo de por sí. Es legal, pero de por sí es un conjunto, ¿verdad?, de leyes muy breves, claras y de aplicación directa. Esta formulación responde a un modelo que también se encuentra en otros pasajes del Antiguo Testamento y en la literatura extrabíblica. Tenemos también entonces en la literatura extrabíblica todo esto, ¿verdad? No es que simplemente nosotros tenemos en el Antiguo Testamento esta clase de leyes, no, también tenemos en otras literaturas extrabíblicas, quiere decir fuera de la Biblia, ¿verdad? Y existe muchísimo dentro de las culturas, porque al contrario, es la misma Biblia que después, dentro de esta cultura que se hacen relación, ¿verdad?, se relacionan una con las otras, entonces una influencia sobre la otra. Y entonces así vienen estas leyes también a pertenecer a la misma Biblia. Veamos algunos otros elementos, por ejemplo, los capítulos que están dedicados a la descripción del santuario. Estamos en el capítulo 25-31, ¿verdad?, del libro del Éxodo. Son ejemplos de género, instrucciones, que serán complementadas en los capítulos donde se narra la efectiva construcción del santuario. En estos textos se detallan ciertos ritos litúrgicos. Se describen, por ejemplo, las vestimentas de los sacerdotes, sus símbolos, y se establece el tamaño del mobiliario, o las fórmulas de los utensilios necesarios para el culto. La cuidadosa descripción de un objeto ritual o una vestimenta sacerdotal, ¿verdad?, que se debe al convencimiento de que así se expresa el carácter sagrado. En fin, se dan cuenta, existen todos estos elementos y estas son instrucciones dentro del lenguaje literario que nosotros estamos haciendo, los géneros literarios. Son las instrucciones. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no
tienes nada y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby.
Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con el cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con el cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuquita. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuquita. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, 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 voy camino de Belén. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos hablando de los géneros literarios, principalmente del libro del Éxodo. Existen unos cuantos, ¿verdad?, dentro de lo que son los narrativos, dentro de lo que es apodíctico, decíamos. También están los casuísticos, también tenemos los textos legales, tenemos los textos y del género de instrucciones, en fin. Una riqueza muy interesante que nos ayuda principalmente para que podamos entender mejor también y después interpretar la palabra de Dios. En la medida en que nosotros entendemos estos géneros literarios, después podemos darle el sentido real y sacar también el mensaje real de lo que quiere transmitirnos. Por ejemplo, cuando estamos aquí, dice un género que abunda en el Pentateuco y que también está presente en el libro del Éxodo, es el de las genealogías, y que tiene un significado muy importante, las genealogías. De ahí como ante la teracuera, hijo de fulano, hijo de sultano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que hay algo más detrás de esto. Las genealogías no son un mero registro de nombres, sino que aseguran la legitimidad de una determinada familia o persona. La legitimidad de una verdadera determinada familia o de una verdadera o determinada persona, a fin de confirmar la propiedad de una parcela o tierra a través de los derechos sucesorios o la pertenencia, ¿verdad?, al linaje sacerdotal. Entonces, ya casi veamos yo, este verdaderamente es de la línea del linaje sacerdotal, o sea, algunos elementos que ellos tienen que cuidar muy bien. Y la hoy mira, antes le digo que lleva oye ya no, tiene que ser en todo caso en este, ¿verdad?, como nos dice aquí, del linaje sacerdotal, por ejemplo, tiene que ser de la tribu de Leví. Entonces, hoy ya no controlan, debido de la tribu de Leví, verdaderamente vos sos de la tribu de Isaacar o de la tribu de Neftalí. Si vos sos de otra tribu, vos no podés serlo, porque tiene que ser la tribu de Leví. Bueno, y así entonces se dan cuenta que la genealogía, así como género literario, es muy importante también. Ahora vamos a pasar un poquitito a la cuestión de la estructura, ¿verdad? La estructura literaria. Cómo se nos presenta esta estructura literaria que es también fundamental dentro de la Biblia. Porque cuando el autor sagrado tiene en sus manos, ¿verdad?, los elementos para transmitir,
Ciertamente que él necesita transmitirlo dentro de una estructura, dentro de un orden, digamos. Y es así como él comienza a pensar, él comienza a organizar para poder hacer llegar también su mensaje. Añandean operan ya estructurana, lleva ya recualan estructura, aupe vender en voz aságina lan de mensaje, haré cual cágina lan de mensaje. Por ejemplo, dentro de esta estructura literaria, el Éxodo es una parte del Pentateuco precedida y seguida por un conjunto de textos que le sirven de contexto. Le sirven de contexto. Es parte del Pentateuco, precedida y seguida un conjunto de textos, ¿verdad? Pero que tiene todo un contexto dentro de lo que nosotros estábamos diciendo justamente, que es una estructura mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1.1 se describe de inmediato la continuidad narrativa con la del libro del Génesis. Ya va. Entonces, para darte, ¿verdad?, continuidad, ahí kundere yarei ante peisa o para el libro del Génesis o pendeñe pues un jareñe pues unte lan del libro, no, sino que detrás de todo esto siempre se le procura dar continuidad a las acciones que vienen posteriormente. Se describe de inmediato la continuidad narrativa con el libro del Génesis y la revelación de Dios a todo Israel en el monte Sinaí. Se prolonga más allá de los límites del Éxodo hasta el número 10:10. No sabemos a ciencia cierta cuándo se dividió en 5 libros el texto que hoy llamamos Torá o Pentateuco. Pero es evidente que al finalizar el Éxodo 40:38 se produce una pausa literaria que supone tanto ruptura como también supone continuidad. Ruptura porque se ha concluido la edificación del santuario. Y este ha sido invadido por la presencia de Dios. Continuidad porque el texto muestra que a partir de allí Dios habla con Moisés desde el santuario recién erigido. Se produce, por lo tanto, un corte en el relato, pero la trama narrativa continúa. De manera que si la lectura se abandonara en Éxodo, por ejemplo, 40:38, la narración y el mensaje quedarían incompletos. El texto se divide de la siguiente manera. Dentro de esta macroestructura, ¿verdad?, para formar todo este libro. La primera parte, entonces, son 3 partecitas, ¿verdad?, así como se divide el libro del Éxodo. Israel en Egipto, de Egipto al Sinaí, en camino de Egipto al Sinaí, y luego la alianza en el Sinaí. Estos son los 3 elementos, entonces. Israel en Egipto, de Egipto al Sinaí, y después entonces la alianza que tenemos, ¿verdad?, en el Sinaí. Veamos la cuestión, ¿verdad?, esta primera estructura de Israel en Egipto. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 12:36. Hasta ahí llegamos entonces, prácticamente son 12 capítulos. Dice, la nueva situación en Egipto en que se encuentran ellos, el nacimiento de Moisés, Moisés en Egipto, Moisés y Aarón frente al faraón, plagas contra Egipto y la primera Pascua. Bueno, esta es la primera parte, ¿verdad? Israel que se encuentra en Egipto. Y luego tenemos la segunda parte, ¿verdad? Nos habla de Egipto al Sinaí. ¿Y cómo vamos a encontrar aquí de Egipto al Sinaí? De Ramsés a Sucot, de Sucot a Etam, de Etam al mar, del mar a Mara y a Elim, de Elim a Shim, de Shim a Refidim. Entonces, de esta manera concluye, ¿verdad?, este segundo elemento, esta segunda división, de Egipto al Sinaí. Y ahora desde el Sinaí, es decir, desde la alianza en el Sinaí, lo que se realiza en ese lugar, que va hasta el capítulo final, ¿verdad?, que va a ser el capítulo 34, y después que pasa la construcción del santuario hasta el 40. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. En el Ángelus, el Papa reflexionó sobre el mensaje del segundo domingo de Adviento y su invitación para preparar la Navidad. Francisco remarcó la necesidad de una conversión personal durante este tiempo de espera. Dijo que lo primero es estar disponibles para ayudar a los demás. Anzitutto, siamo chiamati a bonificare gli avvallamenti prodotti dalla freddezza e dall'indifferenza, aprendoci agli altri con gli stessi sentimenti di Gesù, cioè con quella cordialità e attenzione fraterna che si fa carico delle necessità del prossimo. El Papa dijo que no puede haber una relación verdadera de amor si no se resuelven algunos puntos pendientes. Dijo que este es el momento de hacer gestos concretos de reconciliación con el prójimo. Più occorre abbassare tante asperezze causate dall'orgoglio e dalla superbia. Quanta gente, senza accorgerne forse, ma è superba, è aspra, non ha quel rapporto di cordialità. Superare questo compiendo gesti concreti di riconciliazione con i nostri fratelli, di richiesta di perdono delle nostre colpe. Recordó el ejemplo de Juan el Bautista, quien infundió esperanza en la gente a pesar de los errores y derrotas que sufrieron en el pasado. El Papa terminó la oración pidiendo a la Virgen María que ayude a los cristianos a preparar la Navidad a través de la paciencia, sembrando la paz, la justicia y la fraternidad. Volvemos con Ñande Yarañé, como siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes, a las personas que nos acompañan, a todos los que también confían, ¿verdad?, que podemos hacer una gran evangelización a través de los medios de comunicación. Que el Señor verdaderamente les bendiga a todos. Invitamos también a hacernos padrinos de Ñande Yarañé y a través del padrinazgo pensemos no simplemente en acompañar o en pagar estos programas, ¿verdad?, de comunicación, que ya es bastante, ¿verdad?, para la propagación del Evangelio, para dar a conocer a Jesucristo, para evangelizar.
Pero recordemos que la palabra de Dios, si toca nuestro corazón y nuestra vida, después también es esa palabra de Dios que nos da la fuerza necesaria para salir hacia nuestros hermanos. Es esa palabra del Señor que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve en la adicción y me sacaste de esa adicción, estuve en la pobreza extrema y me sacaste de esa pobreza extrema, estuve en la ignorancia y me sacaste de esa ignorancia. Bueno, hay entonces muchos elementos que podemos nosotros hoy seguir agregando y sobre todo, como les dije, es la palabra de Dios que tiene que tocar nuestra vida, nuestro corazón y ahora nos lanza, ¿verdad?, hacia los demás. Vamos a ver si más adelante podemos trabajar, ¿verdad?, a través de Ñande Yarañé con los niños de la calle, trabajar con los jóvenes adictos, trabajar con los indígenas que están en las calles, trabajar con tantas personas, ¿verdad?, que están, por ejemplo, en la pobreza extrema y sobre todo trabajar con las personas para que salgamos juntos de uno de los males peores que existen, ¿verdad?, y que nos llevan también a vivir mal, que es la ignorancia. Entonces, es por ahí donde tenemos que seguir trabajando, apuntando, ayudándonos. No simplemente, como se dice, dar el pescado, sino que enseñar a pescar. Y eso es educar. Y bueno, seguimos entonces con más Ñande Yarañé. En este momento estamos hablando de la estructura de este libro tan importante que es el libro del Éxodo. Nosotros ahora queremos volver a mirar un poco ese tercer elemento, ¿verdad?, dentro de esta división de este libro. El primero decíamos de Israel a Egipto, el segundo decíamos ya en Egipto estábamos ahí y nos dirigimos hacia el Sinaí. Y ahora ya estamos en el Sinaí, donde se realiza la alianza en el Sinaí. Y bueno, primero nos pone como parte esencial desde el 19 la alianza como tal. Luego el código de la alianza que se manifiesta, ¿verdad?, del versículo 20, del capítulo 20 al capítulo 23. Luego ratificación de esa alianza hermosísima, del capítulo 24. Luego el santuario y los sacerdotes, lo encontramos en el capítulo 25 al 31. La idolatría de Israel, capítulo 31 al 34. Y concluye con la construcción del santuario, que es el 35 al 40. Bueno, la construcción, ¿verdad?, de esta obra, de esta estructura, está realizada, ¿verdad?, sobre el modelo del itinerario seguido por Israel en marcha a la tierra prometida bajo la conducción de Moisés. Toda esa estructura, ¿verdad? Moisés que camina, Moisés que va al frente, entonces toda se va estructurando de acuerdo a ese camino. El salir, ¿verdad?, desde allá, desde el fondo de la tierra y buscar la marcha a la tierra prometida. El conductor, el líder en este caso es Moisés. Esta característica nos induce a dividir el texto de acuerdo con los lugares geográficos donde se ubica el pueblo de Israel en cada momento, ¿verdad? En cada momento entonces el pueblo de Israel está realizando y está mirando esta posibilidad. En Éxodo son 3 lugares en el Éxodo. El primero es Egipto, ¿verdad?, donde los israelitas están esclavizados. Luego sigue el camino por el desierto en etapas sucesivas hasta llegar al monte Sinaí, que es el escenario de la entrega de la ley a Moisés y por intermedio a todo el pueblo. En sentido estricto, la forma literaria, el itinerario, se muestra más bien en una segunda etapa, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12, ahí recién comenzamos a ver un itinerario que van a comenzar a caminar, ¿verdad?, los del pueblo de Israel, y así lo entienden. Cada vez que se llega a un lugar y luego se anuncia el siguiente paso. Son 6 estadios intermedios, de manera que al llegar al Sinaí, el lugar más importante para el relato, este ocupa el 7º lugar. Un número simbólico que alude a la plenitud y la trascendencia de aquel momento. El relato de sus comienzos se articula al unir escenas con el fin de mostrar que se parte de una situación donde Israel está establecido en un lugar para ser trasladado por obra de Dios a través del desierto hasta otro lugar, que es el monte Sinaí.
en camino hacia el cumplimiento de la promesa hecha por Abraham de poseer la tierra. ¿Se dan cuenta entonces este elemento importante, verdad? En esta segunda etapa, el llegar, anunciar los estadios intermedios por los que ellos van caminando también, ¿verdad? Pero siempre es un momento, después ya llegaremos en el aspecto teológico también, para descubrir mejor y entender que todas estas etapas responden a este proceso, ¿verdad?, de purificación, a este proceso de entrega, a este proceso de Dios. Y así entonces podemos decir, de la inmovilidad se va hacia el itinerario, del sufrimiento, de la esclavitud al desafío de la libertad, de la ausencia del culto, a la creación, del santuario para la adoración y el diálogo con Dios. En medio de la incertidumbre y el medio provocados por el hambre, la sed y la inseguridad, frente al presente y al futuro, algunos israelitas se añoraban la esclavitud de Egipto, porque allí tenían comida y agua para vivir, mientras que en el desierto corrían el riesgo de morir de inanición. Entonces, pero más o menos ya el vende patria, ¿verdad? El vende patria, o sea que como siempre está mirando allá, eso ahí quiere asegurar su vida, no se arriesga o que, ¿verdad? Y por ahí si tengo un puestito, un sueldito, un soquete por ahí, evidentemente que no me voy a lo arriesgar, ¿verdad? Pues está dando ese molde, si total ya ahí me pone hoy, ahí me pone estrella, pero ahí me pone ahí nada, tranquilo, todo lo que fuera necesario para seguir viviendo, ¿verdad? Esta lamentable situación fue el motivo de los reiterados reproches a Moisés, incluso el deseo de regresar a la tierra de la que el Señor los había hecho salir en medio de la multitud y en medio de esos prodigios y en medio, ¿verdad?, de esos portentos, frente a tanta gente, frente a esa multitud, todas estas acciones que el Señor fue realizando. Y bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y estamos compartiendo desde la casa de la hermana Regina Siam con los grupos de Alcohólicos Anónimos y también con los familiares, este grupo de autoayuda y también de los narcóticos anónimos. Ellos se denominan
Al-Anon y Nar-Anon, ¿verdad? Así es, Así mismo. No me equivoqué. No, no te equivocaste. Bueno, y queremos compartir un poco contigo también esta experiencia. ¿Vos pertenecés al grupo cuál? ¿Nar-Anon? No, Narcóticos Anónimos. Ah, Yo soy miembro de Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos, sí. ¿Y cómo es un poco tu experiencia y cómo es que viniste a parar aquí también a este lugar? Bueno, soy un adicto en recuperación y bueno, mi historia es como la de todos los adictos, ¿verdad? De mucho sufrimiento, de no poder parar. Yo soy adicto desde los 18 años, prácticamente 19 años estuve con el problema de la adicción sin saber que era una enfermedad, sin saber qué pasaba conmigo. ¿Dónde sería eso? ¿En el colegio? ¿Cómo comienza? Desde terminar el colegio. Ya. Desde terminar el colegio, por la mala junta. Porque eso me interesa un poco porque como yo trabajo mucho con los jóvenes. Exactamente. Y muchas veces yo hablo con ellos y ellos me dicen, no, esto es probar nomás una vez y después salimos solos. Por eso que me gusta de personas que realmente Y yo soy están en la de los que situación. nunca me consideré el vago, porque siempre Claro. fui muy intelectual. O sea, yo al conocer el programa y al entender de que tengo una enfermedad de la adicción, que soy obsesivo y compulsivo, ahí entendí que yo siempre desde chico fui obsesivo por el estudio. Yo quería tener las notas más altas, quería tener la aprobación de mis padres y me volví obsesivo por eso. O sea que aquí no es una cuestión de ser un vago entonces. Exactamente, Interesante. eso hay que quitarlo de lado. Ya. Que, no discrimina. Y nada, y cuando conocí la sustancia, inclusive yo me sentía, wow, puedo estudiar más tiempo, puedo estudiar más, porque me estimulaba. Ah, ya. Pero ¿qué pasa? Se volvió progresivo. Llegó el momento que ya no podía controlar más. La sustancia ya me controlaba a mí. Claro. Yo hace 3 años conocí el programa de Narcóticos Anónimos. Empecé, pero no me rendí del todo. Yo quería poder consumir con éxito nada más. Ah, claro. No o sea, hacía vos caso. controlarle. Quería agarrar controlar, de yo nuevo el pensaba, control. pero no entendía, no tenía lo que me pedía el programa, que era receptividad, honestidad y buena voluntad. Entonces hacía a mi manera, o sea, yo me iba a las reuniones, pero no era lo suficientemente honesto, no tenía madrina, no practicaba los pasos, lo que me exige el programa. Claro. Y hasta que volví a recaer en el consumo y cada vez fue mucho más progresivo y peor. Hasta que terminé un mes encerrado y aislado en mi pieza. Es donde yo le llamo tocar fondo, porque yo ya no tenía nada, no me divertía, yo consumía nada más. Inclusive me llegaba a arrodillar en la cama, a decir, por favor, no puedo más, y volví a hacerlo. Hasta que decidí pedir ayuda. Ahí llega el poder superior y dije, no, tengo que salir. Me comuniqué con un hermano y le dije que necesito irme a la reunión. Y fue un 2 de septiembre de este año que regresé al grupo con todo, rendido, harto de estar harto, me entregué a los servicios. Esto que estoy haciendo para mí es un servicio porque estoy informando, estoy transmitiendo un mensaje de esperanza. ¿Entendés? Yo ahora mismo, si no fuese por estar acá, hubiese estado drogándome. Claro. Porque eso es lo normal para un adicto, es consumir. Entonces yo le necesito a mis compañeros porque yo solo no puedo. Claro. Entonces yo necesito el grupo. Ahí me cayó la ficha de que yo solo no podía en el grupo. Empecé a ser más receptivo y a decir, no puedo solo. Nosotros utilizamos mucho el tema del teléfono. Cuando yo llegué a la reunión me dijeron, nosotros te vamos a querer hasta que vos te empieces a querer. Yo tuve que dejar todo, ya estaba harto de mentir también. Mis padres sufrían detrás mío porque no podían abrir la puerta, pero yo en el fondo querían que rompa la puerta y que me quiten y me lleven. Tanta era mi desesperación que no podía. Y fue terrible. Ahora notan la diferencia y es otra cosa. Claro. Yo ahora estoy enfocado en mi recuperación. Hoy cumplo 60 días de estar limpio. Al salir de acá me voy al grupo y voy a recibir mi llavero color verde. Está dando un paso. Sí, es un paso importante, porque para mí es un milagro no consumir un día. Claro. Y decime, y en este sentido, tus padres que sufren, etcétera, etcétera, y después ellos también
¿Hacen algún programa en este sentido? Mis padres ya tienen conocimiento con el tema. Ya. También tengo parientes con el mismo problema, con la misma enfermedad, pero ya están recuperados y con mucho tiempo de recuperación inclusive. Y también eso me daba esperanza a mí, me dio esperanza. Pero antes yo no quería ver, o sea, no quería ver, no quería entender. Pero ahora que toqué fondo, sí, todo me sirve, todo tipo de esperanza, de fortaleza me ayuda a mi recuperación. Ahora estoy netamente dedicado a mi recuperación. Te sugieren 90 días, 90 reuniones cuando llegas a la primera reunión. Y hoy es mi número 60. Y decime un poquitito ya como para ir finalizando, Sí. ¿qué vos le dirías a un joven que está en esa situación, pero algunas veces los jóvenes que todavía no llegan a captar o no llegan a entender que este camino les está llevando hacia no sé si decir la perdición, pero en el sentido de que se pierde como persona? Digamos. Claro, que yo le diría que no están solos, que no es un problema de moral, que es una enfermedad. Y que la única forma de tratar es viniendo a los grupos. Y eso es lo que ofrecen Narcóticos Anónimos. Un grupo donde vos te sentís protegido por tus compañeros que comparten la misma recuperación. Y le diría eso, que traten de hablar, que traten de decir a su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, Claro. adicción, no decir, entonces Claro. que traten de liberar. Claro. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Qué bien. Muy bien, te agradecemos tu testimonio de lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Aquí para nuestro programa Ñande Yarañez. Nosotros así hemos pasado en el día de hoy aquí en la casa de la hermana Regina Cian. Ella también fue galardonada ya tantas veces por el Congreso, por la municipalidad, por universidades. Y bueno, agradecemos también este gran servicio que ella está prestando dentro de nuestra sociedad y también como iglesia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañez. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañez. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos.
Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañé. Estamos siempre con nuestro libro del Éxodo. En este momento estamos presentando una estructura general, cómo el libro del Éxodo tenemos que entenderlo y cómo tenemos que leerlo. Estamos reflexionando principalmente sobre la estructura literaria, una estructura literaria no siempre fácil, ¿verdad?, de comprender, ¿verdad?, o de entender. Siempre existen posibilidades en la medida en que vamos descifrando ese mensaje, qué es lo que Dios quiere transmitir. Entonces allí vamos sistematizando. Por nuestra parte, nosotros estamos hablando de la estructura literaria como tal, en medio, dice, de la incertidumbre y el miedo provocados por el hambre, la sed y la inseguridad. Frente al presente y futuro, algunos israelitas añoraban la esclavitud en Egipto, decíamos, ¿verdad?, porque allí tenían comida y agua para vivir, mientras que en el desierto corrían el riesgo de morir de inanición, decíamos, ¿verdad? O sea, son los elementos que a nosotros también esta vez como de Yocoina lleva. Entonces, no nos queremos aventurar, no nos queremos arriesgar, a pesar de que después sabemos que en la medida en que nos arriesgamos, luchamos, buscamos, después siempre el Señor se presenta de A o B manera, ¿verdad?, para auxiliarnos, para ayudarnos, para salir adelante y estar mejor, ¿verdad? Bueno, pero en ningún momento el narrador sugiere que esta sea una opción real. Más bien, el texto teje, ¿verdad?, sus hebras, es decir, va tejiendo, ¿verdad?, poco a poco, va uniendo estos textos, de modo que siempre en el horizonte está esa meta de encontrarse con Dios. Porque para con la Ñande ya de Caína, detrás de toda esta estructura, detrás de todo lo que se va organizando, es mirando y queriéndonos encontrar con Dios, ¿verdad?, en el monte donde recibirán la ley. Las palabras que serán las instrucciones, ¿verdad?, para la vida del pueblo, tanto en sus aspectos sociales y civiles como en los religiosos. Es allí donde se dice, ¿verdad?, a los israelitas qué espera Dios de ellos y cuáles han de ser los valores que los regirán. En la carpa del encuentro, por ejemplo, nos encontramos, ¿verdad?, los elementos centrales que caracterizarán el espacio sagrado de Israel. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar el arca de la alianza con las tablas de la ley, la lámpara de 7 luces, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el de los sacrificios, la pila, ¿verdad?, de las abluciones, ahí está muy interesante eso para nosotros, las vestimentas sacerdotales y los demás utensilios y vasos para el culto. Es la primera vez entonces en el relato bíblico que Dios se identifica en forma permanente con un lugar, aún cuando en este caso se trate de un santuario móvil que acompaña al pueblo en su peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces es un acompañamiento, es una presencia, ¿verdad?, continua. Solo más tarde será edificado el templo que hará de Jerusalén la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Bueno, se dan cuenta que hay todo un proceso también en esto. El autor sagrado no es que está improvisando nada, al contrario. El autor sagrado también nos está mostrando y nos está diciendo cuál es ese camino, cómo nosotros tenemos que llegar verdaderamente también a entrar en esta macroestructura. Porque el autor sagrado nos invita, ¿verdad?, a entrar en esta macroestructura para que podamos también entender el conjunto de todo el mensaje que nos quiere transmitir. El problema, como decíamos tantas veces, es cuando nosotros queremos tomar la Biblia como si fuese un libro mágico o como si fuese un libro simplemente que uno puede leerlo por un versículo o 2 versículos. Ahora, si entendés bien dentro de toda su estructura, lo que significa ciertamente que no habría ningún problema, vos leyendo un versículo te das cuenta cuál es el contexto histórico, cuál es la situación que llevó también al autor sagrado a escribir eso que escribió. Y desde ahí entonces nosotros haremos nuestra hermenéutica, es decir, la hermenéutica nosotros podemos hacerlo simplemente cuando tenemos esa fuerza, esa certeza, esa gracia de Dios, de que es así. Si no es así, entonces ciertamente que
estaremos vagando, como se dice, de aquí para allá sin encontrar ese hilo conductor. Pero la ñande ya la vez que se añade hina, pero a repetir llegmita ñande con estructura coa, porque coa y pone hina. Primero ya es chata, sobre todo va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, hasta el capítulo 12 prácticamente, ¿verdad? Israel que se encuentra en Egipto, upei yo ñe bueno hina, upei ma hoy entonces ñe bueno ya cañan de qué es lo que pasa, ¿verdad? Israel que se encuentra ahí en Egipto, hasta que después entonces ellos se ponen en camino. Y ahí viene de Egipto al Sinaí. Dice entonces de Egipto al Sinaí, y justamente van todos los pasos, los elementos, como van pasando, ¿verdad? Por lugares, Ransea Sukkot, Sukkot de Etan Amar, de Mar, Amará, Elim, de Elim a Shin, de Shin a Refidim. Es allí donde, en el capítulo 19, donde se encuentran, ¿verdad? 18, casi comienza el 19. Se encuentran con quién se encuentran ahí. Y se encuentran nada más y nada menos que con Dios mismo, en el Sinaí, donde Dios se tiene que manifestar. Siempre estos géneros literarios, incluso las montañas, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta, ya nos está diciendo mucho, y nos hace entender lo grande que es Dios, ¿verdad? Y después el tercero, que es sobre la alianza, ¿verdad? En el Sinaí. Cómo nosotros encontramos esta alianza en el Sinaí. Primero te habla de la alianza como tal, después el código de la alianza también como tal, en qué consiste. Después comienzan ya las ratificaciones de la alianza. Las ratificaciones de la alianza del 24:1-18, el santuario también y los sacerdotes, te va describiendo, te va haciendo, ¿verdad?, vivir estos elementos. La idolatría, 32:1 al 34:35, es un problema serio, ¿verdad? Siempre, como van apareciendo las idolatrías, como te estábamos diciendo, de varios dioses, de varias culturas que vienen, evidentemente, y que también Israel se deja llevar por ellos. Y por último está la construcción del santuario. Entonces, muy bien, queridos amigos, nosotros estamos así con Ñande Yarañe, queremos agradecer siempre todo este acompañamiento que nos hacen. Invitamos a todos a que sean padrinos, todos los que quieran. Esto está abierto a todos con tal de que, en primer lugar, quieras aprender la palabra de Dios, quiera profundizarlo y hacerlo parte de tu vida. A ya po peñan de corazón vivo y peñan de yara heia o peñan de obeika tu tañame etamba y pona peñan de la pizza cuera peñana peñan de familia peñana. Y bueno, y así entonces les invitamos, llamen a estos teléfonos y les recordamos Ñande Yarañe dominical 8:30 de la mañana con su repetición a las 16 horas. No se olviden, nos encontramos entonces con Ñande Yarañe la próxima semana y les imparto la bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por